A ver, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos estado en esta situación alguna vez. Sí, segurísimo. Son, ponle las 2 de la madrugada. La habitación está completamente a oscuras. Ujú. Lo único que se ve es la lucecita roja del reloj digital en la mesilla de noche y la cabeza te va a 1000 por hora. Totalmente. A 1000. Es como tener un navegador de Internet con 50 pestañas abiertas a la vez. Y para colmo, todas están reproduciendo algún tipo de, no sé, de sonido de preocupación. Y no sabes de qué pestaña viene el ruido. Exacto. Estás ahí repasando la reunión que salió fatal, el correo que se te olvidó mandar, o simplemente empiezas a generar una ansiedad tremenda por todo lo que toca hacer al día siguiente. Pues sí, es el clásico bucle nocturno. Y lo peor de todo es que, en lugar de utilizar ese tiempo, que es crucial para que el cuerpo y la mente descansen, lo que hacemos es usarlo para hacer un inventario. Ya. Un inventario exhaustivo, y súper detallado de absolutamente todo lo que nos genera estrés en la vida. Es que es agotador. Es agotador y francamente lo asumimos como normal. O sea, solemos pensar que ese insomnio o esa ansiedad por la noche es solo, bueno, pues una molestia, un peaje inevitable que pagamos por vivir en esta sociedad hiperconectada de hoy en día. Claro, lo normalizamos. Pero claro, leyendo los documentos que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra exploración a fondo, surge una perspectiva que le da la vuelta a todo esto de una forma brutal. Buah, ya lo creo. Porque la pregunta es, ¿y si esa rutina mental nocturna estuviera haciendo algo muchísimo más profundo? O sea, ¿qué pasaría si la forma exacta en la que cerramos los ojos por la noche estuviera, literalmente, esculpiendo la realidad que nos vamos a encontrar al día siguiente? Es que esa es precisamente la premisa central del material que estamos manejando hoy, y propone un cambio de paradigma total, pero total, sobre lo que realmente significa el simple acto de irse a la cama. Exacto. A ver, para contextualizar, el texto principal de hoy se titula Perlas de la Torá, Dormir en la Fe. Es un documento que expone un desafío súper específico de 90 días y está basado en los principios de la Cábala mesiánica. Y, a ver, me parece súper importante hacer una aclaración antes de meternos en harina. Sí, fundamental. Porque, aunque estamos hablando de un texto con unas raíces místicas y religiosas muy profundas, la gente que nos escucha debe saber que no estamos aquí hoy para hablar de teología ni para validar ningún dogma en particular. No, para nada. Nuestra intención es, digamos, desnudar este texto intelectualmente, quitarle un poco la envoltura para ver qué sabían estos místicos antiguos sobre la psicología humana, el subconsciente y cómo construimos nuestra propia realidad. Totalmente. Porque si apartamos el vocabulario estrictamente religioso por un momento, lo que describe este documento es, en el fondo, un manual fascinante sobre los mecanismos de la psique humana. Ujú. Abordo de lleno la gestión emocional y la plasticidad de nuestra mente, justo, fíjate, justo en el momento en que somos más vulnerables y receptivos. Pues vamos a sumergirnos directamente en esa vulnerabilidad, porque el primer concepto que plantea el texto, y esto me pareció muy curioso, es que el sueño no es simplemente un interruptor que apaga el cuerpo y ya está. No, no es un botón de on y off. Eso es. Define el instante entre la vigilia y el sueño como un umbral misterioso. Ese momento exacto en el que ya no estamos despiertos, pero todavía no nos hemos hundido en la inconsciencia total. Y desde el punto de vista biológico, sabemos que el cerebro cambia sus frecuencias en ese momento. Entramos en lo que se conoce como ondas alfa y teta, ¿verdad? Efectivamente. Es lo que la ciencia denomina el estado hipnagógico. Estado hipnagógico, ¿vale? Sí, es un estado liminal, donde, digamos, el cerebro lógico pierde su agarre. Pero lo realmente fascinante es cómo la cábala interpreta esa misma biología. En su arquitectura de la realidad, ese umbral es el momento exacto en el que la conciencia racional y analítica se apaga. Y se apaga por necesidad. Claro. Y cuando esa mente lógica, que durante el día siempre está calculando, dudando, juzgando y defendiéndose de todo, se retira, entonces el alma, o si prefieres llamarlo desde la psicología, el subconsciente profundo queda totalmente expuesta y receptiva. O sea, se bajan los escudos por completo. Eso es, se bajan los escudos. El texto enseña que en ese preciso umbral, la esencia de la persona asciende y se conecta con unas dimensiones superiores. Y el autor argumenta que no es ninguna casualidad que las grandes revelaciones de los textos bíblicos ocurrieran siempre de noche. Ujú. Cita, por ejemplo, cómo Jacob vio esa escalera celestial uniendo dimensiones mientras dormía sobre una piedra,
o cómo José recibía aquellos sueños proféticos, o incluso cómo el rey Salomón obtuvo su legendaria sabiduría a través de una voz divina en mitad de la noche. Qué fuerte. Para esta tradición, la noche no es una pausa en tu vida. La noche es una puerta, es el instante donde dejamos de pelearnos con el mundo físico y tenemos acceso directo a la sala de mandos. Buah, me encanta esa imagen de la sala de mandos. Fíjate que para intentar traerlo a un terreno tecnológico, algo que todos usamos a diario, esto me recuerda muchísimo a poner un ordenador portátil en modo suspensión. A ver, desarrolla un poco esa idea. Pues mira, durante el día interactuamos con el ordenador de forma súper activa. Tienes 1000 programas abiertos, estás tecleando sin parar, la pantalla brilla a tope. Esa sería la mente racional, lidiando con los problemas de la oficina, el tráfico, la hipoteca. ¿Vale? ¿Te sigo? Pero cuando llega la noche, terminas y cierras la tapa del portátil. La pantalla se apaga y el ordenador parece estar inactivo. Parece que está dormido. Ujú. Sin embargo, sabemos que es justo en ese modo suspensión cuando el sistema operativo hace el trabajo realmente importante. Se conecta al servidor central, descarga paquetes de datos masivos y ejecuta las actualizaciones de software en segundo plano. Pues según la lógica de este texto, los humanos hacemos exactamente lo mismo. Apagamos la pantalla de los ojos y es entonces cuando se instala la actualización en nuestro sistema nervioso y emocional. Oye, pues es una analogía brillantísima y de hecho nos empuja directamente hacia el gran dilema que plantea el texto, porque si aceptamos que ese estado hipnagógico es el momento crítico donde se instalan las actualizaciones en segundo plano, el problema evidente es... ¿Qué tipo de código le estamos metiendo al sistema? Exactamente, ¿qué información le damos? Claro, porque si el ordenador descarga un archivo corrupto o peor, un virus, mientras está en reposo, a la mañana siguiente enciendes la pantalla y todo el sistema va a colapsar o a ir lentísimo. Tal cual. Y aquí es donde el documento introduce lo que denomina la ciencia espiritual de sembrar. Y para explicar esto se apoya en el Zohar, que es la obra magna de la tradición cabalística. Sí. El Zohar sostiene un principio que de verdad invierte por completo nuestra forma habitual de pensar. Establece que todo en el universo nace primero en el plano del pensamiento y del deseo y solo después, más tarde, desciende para manifestarse en la realidad física. O sea que el pensamiento va antes que la materia. Así es. En este marco filosófico, el mundo material que tocamos, la silla en la que estás sentado, es solo el último eslabón de una cadena de procesos que empezaron de forma invisible. Claro, la silla no existía hasta que a alguien se le ocurrió la idea, la dibujó y luego ya se fue a la fábrica a construirla. Exacto. Y el texto lo ilustra citando el libro de Proverbios que dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por lo tanto, el estado emocional que albergamos justo en ese momento de suspensión que decías antes es absolutamente crítico. Ya veo por dónde vas. Si alguien se duerme rumiando culpa, miedo o un estrés paralizante, el texto argumenta que se están codificando esas frecuencias exactas en lo más profundo del ser. Es decir, se está sembrando miedo para el día siguiente. Madre mía. Pero, y aquí viene el giro, si la mente entra en ese estado desde la confianza y la certeza, se alinea con lo que llaman la luz divina. Y aquí entra un concepto fundamental sobre la verdadera naturaleza de la fe, lo que llaman la emuná, y utiliza para ello las palabras de Yeshua, que es la figura de Jesús en los textos cristianos. Sí, el documento menciona una cita muy específica del Evangelio de Marcos, que dice algo así como, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y oye, leyendo eso me di cuenta de un patrón tremendo en cómo funcionamos. A ver, Seres humanos, ya sea que recemos a una deidad, que intentemos manifestar algo en el universo o simplemente que deseemos con mucha fuerza que algo mejore. Casi siempre lo hacemos desde un agujero de carencia absoluta. Desde la necesidad. Claro, decimos cosas como, necesito salir de esta deuda como sea, o por favor necesito encontrar un trabajo, o que deje de dolerme esto ya. Lo hacemos desde la desesperación. pues estás dando justo en la diana. Y el autor dedica una sección entera a esto. Lo llama el secreto del deseo cumplido. Esa actitud que acabas de describir es, según esta tradición, el error de codificación más destructivo que existe. Ostras. Pedir desde la necesidad absoluta es afirmar la carencia. Cuando alguien dice necesito esto desesperadamente, la emoción real, la que subyace de verdad, es el terror a no tenerlo. Claro, estás vibrando en miedo.
Estás vibrando en la frecuencia de la escasez. Siguiendo tu analogía del ordenador, le estás enviando al sistema un código que grita «mi realidad es la carencia». Y eso es exactamente lo que el sistema va a actualizar por la noche. ¡Wow! O sea que, al suplicar por algo, en realidad estamos reforzando que no lo tenemos. ¿Estamos literalmente instalando el virus de la ausencia en nuestro propio sistema? ¿Así de crudo? Pero entonces, a ver, si el mundo físico es solo un eco del pensamiento, ¿cómo rompemos ese bucle? ¿Cómo le damos la vuelta al código de programación? Pues fíjate en la sintaxis exacta de la cita que mencionaste antes. Creed que lo recibiréis y os vendrá. El orden es innegociable. Primero creer, luego recibir. Exacto. La mayoría operamos bajo el típico paradigma materialista de ver para creer. Necesitamos ver el dinero ingresado en la cuenta del banco para poder sentir paz. Lógico. Pero la emuna, esa fe profunda y activa que propone el texto, exige todo lo contrario. Exige creer para manifestar. Y remite mucho a los episodios de sanación de Yeshua, donde él solía decir, tu fe te ha salvado. Y ojo, la fe aquí no es decir, vale, asumo intelectualmente que esto es posible, no. No es algo racional. Es una tecnología interior. Consiste en entrar emocionalmente en la realidad del milagro antes de que exista cualquier tipo de evidencia empírica de ello. Es lograr que el alma emita una vibración de certeza absoluta, en lugar de lanzar un grito de auxilio. Vibrar desde la certeza y no desde la desesperación. Ostras, es que es un salto mental enorme. Enorme. O sea, es como decir que en lugar de irte a dormir llorando de sed porque estás perdido en medio de un desierto, el trabajo real consiste en acostarse sintiendo físicamente la humedad de la lluvia sobre la piel y oliendo la tierra mojada, aunque mires a tu alrededor y solo haya arena seca. Buah, es una metáfora preciosa. Y muy exacta. Se trata de dormir sintiendo que la bendición ya es un hecho consumado. No se trata de un autoengaño delirante, ojo. Se ve como una conexión deliberada con una realidad superior, justo antes de que ésta empiece a cristalizar en el plano físico. Vale, a ver, hasta aquí la teoría es súper poética e inspiradora. Sí, suena muy bien. Pero vamos a bajar esto al barro del mundo real, Venga. porque la vida diaria es muy complicada. Imagínate este escenario que seguro que a cualquiera que nos escuche le ha pasado. Has tenido un día horrible. Paco, el de contabilidad, te ha mandado un correo pasivo-agresivo a última hora de la tarde que te ha alejado de los nervios. El coche se ha averiado de camino a casa y para rematar te llega una factura sorpresa. El pack completo. El pack completo. Llegas a la cama con los puños apretados hirviendo por dentro y lleno de un resentimiento profundo. ¿Cómo demonios se supone que alguien va a sembrar certeza y gratitud en ese estado cuando está a punto de explotar de pura rabia? Bueno, el documento no es ajeno a la condición humana. De hecho, trata este problema específico como un bloqueo técnico gigantesco. Y para explicarlo, introduce otro concepto súper importante de la cábala, que son las kelipot. Y kelipot literalmente se traduce como cáscaras o cortezas. Cáscaras. En plan como la piel de una cebolla o la cáscara dura de una nuez. Exacto. Imagina unas capas muy densas y muy oscuras que envuelven algo que es luminoso. En esta filosofía, las emociones viscerales, como el resentimiento anclado, la culpa persistente o la rabia que no hemos procesado, no son solo estados de ánimo desagradables sin más, actúan como barreras energéticas reales. Como un escudo malo. Crean estas kelipot que cubren la chispa natural del alma y cortocircuitan por completo el flujo de esa actualización espiritual nocturna. Ya entiendo. Es decir, intentar visualizar abundancia o paz mientras tu cuerpo está literalmente inundado de cortisol y tienes una rabia inmensa hacia otra persona es como intentar plantar semillas en una carretera asfaltada. No van a salir. Simplemente no van a echar raíces. Por eso, el texto es tajante en esto. La cama jamás, bajo ningún concepto, puede usarse como un almacén de heridas emocionales. Ostras, lo cual encaja perfectamente con un montón de sabiduría antigua que vemos en diferentes tradiciones, porque el autor menciona a Pablo en la carta a los Efesios diciendo aquello de «no se ponga el sol sobre vuestro enojo», y también a Yeshua insistiendo en «cuando estéis orando, perdonad». O sea, que perdonar antes de dormir no es solo una cuestión de ser buena persona o tener una moral intachable. Que va, es un requisito operativo indispensable. Fíjate que en la tradición hebrea más estricta hay una práctica milenaria que se llama el Kriyat Shema al-Hamitá. Es la oración que se recita justo en el borde de la cama, instantes antes de dormir.
Ajá. Y la parte más poderosa y central de esa oración no es pedir cosas a Dios, es un acto de rendición consciente donde se libera absolutamente todo juicio, todo rencor o reclamo contra cualquier ser humano que te haya causado daño durante ese día. Es un perdón radical y total para poder vaciar el sistema. Volviendo a la informática, es literalmente vaciar la papelera de reciclaje y borrar todos los archivos temporales corruptos antes de darle al botón de apagar. Tal cual. Porque si te duermes aferrado a ese rencor contra Paco, el de contabilidad, te quedas encadenado a la versión pasada de tu realidad. No puedes migrar a un nuevo sistema operativo si te niegas a soltar el código viejo. Es que si conectamos todo esto, vemos un panorama muy claro. La higiene emocional, el perdón y la liberación de ese rencor es el paso crítico y preliminar. Sin limpiar esa Skelly-Pot, la visualización de la certeza no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Lo cual nos lleva directamente a la estructura práctica que propone el documento, que es este famoso desafío de los 90 días. Y mira, tengo que confesarte que aquí me topé con una contradicción que me dejó dándole bastantes vueltas a la cabeza. A ver, cuenta, ¿qué pieza no te encaja? Pues a ver, el propio texto argumenta, basándose en la Cábala, y citando a Lucas, eso de «el reino de Dios está entre vosotros», argumenta que en el mundo espiritual el tiempo no existe como lo conocemos nosotros. Sí, el tiempo lineal no existe ahí. Claro, el tiempo del alma es un eterno ahora. Entonces, si esto es así, y si el milagro ya está concedido en el plano invisible en el instante exacto en que liberamos el rencor y sentimos la certeza, ¿por qué necesitamos someter esto a un proceso tan largo de 90 días? Si la espiritualidad es tan instantánea, ¿por qué no lo visualizamos un martes por la noche y nos despertamos el miércoles por la mañana con una vida completamente nueva? Pues mira, es una deducción excelente. Y el autor aborda esta misma paradoja explicando la propia naturaleza de nuestra realidad física. Dentro del marco de este texto, se considera que el mundo material es extremadamente denso. Denso, vale. Sí, tiene una inercia tremenda. Por lo tanto, requiere una persistencia temporal muy sostenida para lograr romper lo que denomina la resistencia interior de nuestra propia mente racional. Ah, vale, vale. O sea, el plano espiritual dicta la orden de forma instantánea, pero la materia tarda un tiempo en reorganizarse. Eso es. A ver, es como conducir un transatlántico enorme, ¿no? Si tú giras el volante en el puente de mando, la orden mecánica los engranajes se da en un segundo. Pero el barco entero, con las miles de toneladas que pesa y la inercia que lleva desplazando agua, pues va a tardar bastantes millas náuticas en cambiar de trayectoria realmente. Es que la analogía del transatlántico da en el clavo totalmente. Y de hecho, el texto utiliza varios ejemplos históricos para hablar de esta demora material. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues menciona al pueblo de Israel atravesando el desierto durante décadas, a Moisés pasando 40 días en el Sinaí para poder recibir la revelación, o al profeta Daniel que estuvo ayunando durante 3 semanas completas antes de que su respuesta espiritual lograra traspasar la barrera física. O sea que la persistencia no es negociable. La persistencia es la clave de todo. Y aquí, fíjate, llegamos al que es, a mi juicio por lo menos, el concepto más transformador de todo el documento, el gran momento revelador. A ver, cuéntame, ¿cuáles? El autor señala que cada noche consecutiva que logras dormirte en este estado de fe absoluta, de certeza y de perdón total, lo que estás haciendo en realidad es limar las viejas estructuras de tu miedo. Y la conclusión a la que llega es brutal. Dila, dila. Que el verdadero milagro de estos 90 días no es conseguir el objeto físico o el trabajo o la resolución del problema que llevabas visualizando todo ese tiempo. Espera, espera. Si el objetivo de mantener la inercia del transatlántico durante 90 días no es convencer a una fuerza externa para que te dé el premio, sino sostener tú mismo el estado. Ostras, el milagro es que te conviertes en una persona completamente diferente durante ese proceso. Exacto. El mundo exterior eventualmente se alinea y refleja ese cambio. Sí, claro que sí, pero lo hace porque tú ya no eres, ni de lejos, la persona carente y asustada que empezó a pedir el primer día del reto. ¿Te ha cambiado por dentro? Ha evolucionado. Literalmente has reescrito tu código fuente desde la base. Es que es muy fuerte porque te cambia completamente el foco del asunto. El objetivo no es alterar el mundo de ahí fuera usando la magia de la mente. El objetivo es alterarte a ti mismo, de una forma tan rotunda, que el mundo exterior no tenga más remedio que adaptarse a esa nueva configuración tuya. Buah. Es un cambio de mentalidad radical. Vale, pues vamos a aterrizar todo este conocimiento místico y psicológico en algo sumamente práctico.
Porque, menos mal, el documento no nos deja solo con la filosofía en el aire. No, tiene una guía paso a paso. Aporta un plan de acción, un protocolo nocturno de 8 pasos para ejecutar precisamente durante esos 90 días. Vamos a ir desgranando por qué funciona cada uno de ellos, ¿te parece? Me parece perfecto. Venga. El primer paso es, fíjate, casi un mandamiento moderno hoy en día, apagar toda distracción, fundamental. Esto significa 0 pantallas, 0 noticias en la cama y silenciar las notificaciones antes de entrar a la habitación. Biológicamente, sabemos que la luz azul inhibe la melatonina, pero desde la óptica de este texto, de lo que se trata es de proteger el umbral. No puedes conectar con una dimensión superior si tu mente sigue secuestrada por el algoritmo de una red social. Es que es totalmente lógico. Y de ahí pasamos directamente al paso 2, que sería perdonar conscientemente a quien sea que nos haya herido ese mismo día. Seguido muy de cerca por el paso 3, que es pedir perdón por nuestros propios errores. Eso es lo que hablábamos antes de limpiar las quelipos, de romper el asfalto. Al hacer esto, no solo estamos cumpliendo un precepto moral bonito, sino que psicológicamente estamos desactivando la respuesta de estrés en el cerebro. Estamos bajando activamente los niveles de cortisol en sangre para decirle al cuerpo que ya puede dejar de estar a la defensiva. Claro, y ese descenso del cortisol es lo que permite entrar en el paso 4, que es respirar profundamente de forma rítmica. A mí este paso me parece pura fisiología puesta al servicio de la espiritualidad, porque al alargar la exhalación, lo que hacemos es enviar una señal directa al nervio vago. Y esto cambia el sistema nervioso del modo simpático, que es el de luchar o huir todo el rato, al modo parasimpático, que es el de descanso y digestión. Físicamente le estamos diciendo al cuerpo, oye, tranquilo. Estamos a salvo. Y es precisamente en ese estado de seguridad fisiológica donde, por fin, podemos abordar el paso 5, visualizar el deseo ya cumplido. Y ojo a esto, no visualizar el proceso superagotador de conseguirlo, sino habitar mentalmente el resultado final. Ya. Y para que esa imagen no sea simplemente, no sé, como una película mental fría y distante, entra el paso 6, que para mí es el motor de todo el sistema. Sentir físicamente la emoción de esa realidad. Fundamental la emoción. Esto me recuerda un montón a enfoques modernos de neurociencia aplicada, donde insisten en que el cerebro no distingue del todo bien entre una experiencia muy vivida imaginada y una real. Si tú logras sentir alivio, paz o alegría sincera durante esa visualización en la cama, tu cuerpo empieza a segregar la química correspondiente a ese éxito, como si de verdad ya hubiera pasado en la realidad. Totalmente. Y esa química emocional desemboca de una forma supernatural en el paso 7. Sentir gratitud antes de dormir. La gratitud es un tema fascinante, porque es la firma emocional irrefutable de que un evento ya ha ocurrido. Claro, no das las gracias por algo que no tienes. Exacto, no damos las gracias por lo que nos falta o por lo que deseamos tener, damos las gracias por lo que ya hemos recibido. Así que, al sentir gratitud profunda por el deseo que acabamos de visualizar, estamos cerrando el bucle de la certeza. Y ya solo queda el último, ¿no? El último paso, el 8, es simplemente entregarse al sueño en paz, soltar por completo el control. ¡Ostras! Es que es alucinante cuando lo vemos así, desgranado paso a paso. En el fondo, este protocolo ancestral de 8 pasos es un método increíblemente sofisticado para resetear el sistema nervioso y reprogramar la arquitectura de nuestra mente. Es, vamos, un mecanismo diseñado para transicionar sistemáticamente desde la ansiedad y la supervivencia diurna hacia la abundancia y la confianza total, justo en la franja donde el cerebro es más plástico. Y el autor culmina todo esto con una máxima contundente que lo resume a la perfección. Jamás ores desde la desesperación, hazlo siempre desde la certeza, porque la verdadera fe, entendida a través de este prisma de la cábala mesiánica, significa tener el coraje inmenso de vivir interiormente como alguien que ya tiene el milagro entre sus manos. Bueno, menudo viaje intelectual nos hemos dado hoy. Empezamos hablando del agobio superterrenal de mirar el reloj a las 2 de la mañana, sintiéndonos víctimas absolutas de nuestros pensamientos. Y hemos terminado destilando cómo un texto místico transforma el acto rutinario de cerrar los ojos en la herramienta más potente que tenemos para diseñar nuestra realidad. Es un giro copernicano. Nos expone a la idea radical de que la firma emocional con la que nos entregamos a la noche es la misma materia prima con la que se va a construir el escenario de nuestro día siguiente. Ya no es solo una cuestión de darle un descanso físico al cuerpo cansado,
Es tomar la responsabilidad total sobre qué tipo de código vamos a subir a la nube de nuestro subconsciente. Desde luego que es un cambio de perspectiva enorme. Y oye, si me permites, me gustaría dejar una última consideración flotando en el aire para todos los que nos están escuchando, a modo de síntesis de lo que hemos explorado hoy. Claro, claro, adelante. Pues a ver, si consideramos válida la premisa de este marco filosófico, la cual sugiere que el mundo externo y físico con el que tropezamos todos los días no es más que el eco retardado de nuestro estado interior más profundo, entonces la ansiedad diaria pierde todo su sentido. La preocupación principal no debería ser adivinar qué nuevos problemas o titulares nefastos nos va a lanzar el mundo exterior mañana por la mañana. ¿Y cuál debería ser? La única pregunta importante es, ¿qué tipo de universo interior vamos a decidir crear nosotros esta misma noche, en el milisegundo exacto en que decidamos cerrar los ojos? Buah, una reflexión monumental para llevarse esta noche a la cama. Resulta vital recordar la imagen de ese reloj digital en a oscuras de la que hablábamos al principio. La próxima vez que nos acostemos, la habitación se quede en absoluto silencio y la mente intente abrir de golpe todas esas pestañas de ansiedad y de carencia. Quizá recordemos que tenemos la opción activa de cerrar la tapa de ese ordenador utilizando una configuración completamente distinta. ¿Esa es la clave? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de hoy. Sigamos alimentando esa curiosidad, sigamos cuestionando por qué hacemos lo que hacemos y nos encontramos muy pronto en nuestra próxima exploración. Hasta la próxima. Un saludo a todos.